Si estás desarrollando aplicaciones web con Angular y Angular Material, en este video quiero mostrarte una manera de cómo hacer una tabla de Angular Material que sea reutilizable. ¿Por qué lo hago? Bueno, a ver, imaginémonos que tenemos una aplicación como esta. Como pueden observar, tenemos dos páginas y en ambas tenemos tablas. Seguramente lo primero que haríamos es algo como esto. En la página de cliente tenemos un componente que llamamos tabla customer, el cual contiene una tabla de Angular Material con las columnas entonces que se desean mostrar y cómo se desea quizás formatear la data, como por ejemplo podemos ver aquí que se le pasa un par. O en el caso de la página de producto tenemos aquí una tabla llamada también producto, la cual estamos pasando la data. Y esta tabla de productos también contiene la tabla de Angular. Entonces, la idea principal es crear una tabla en un solo componente que se pueda reutilizar. ¿Por qué? Porque hacerlo de esta manera, tal como se tiene ahora mismo, no sería escalable. ¿Por qué no sería escalable? Porque imaginemos que en un futuro quieren otra pestaña, mm, otra página adicional donde quieran mostrar información de otro tipo que también tenga una tabla. Entonces, siguiendo esta misma estructura, se tendría que crear otro componente, que entonces este componente envuelva la tabla de Angular y poder utilizar en esa página. Entonces, para evitar eso y hacer un componente que podamos reutilizar, yo te lo voy a enseñar en este video. Espero que pueda ser de mucha ayuda. Lo primero que debemos hacer es crear nuestra tabla, pero vamos a hacer la estructura como la de Angular Material. O sea, vamos a crear módulos que contengan esa tabla y esa tabla luego se pueda importar ese módulo en cualquier otro sitio y utilizar esa tabla. Entonces, creamos primero el módulo y ahora creamos el componente propiamente. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro módulo tabla y nuestro componente tabla donde vamos a hacer la tabla que vamos a utilizar. Entonces, como sabemos, en Angular, ahora mismo los componentes se utilizan en el módulo donde se declara. Entonces, para utilizarlo fuera de ese módulo, debemos de exportarlo. Entonces, vamos aquí a tabla módulo y decimos que queremos exportar el componente table component. Y ahora nos vamos a nuestro módulo principal e importamos esa tabla nueva. Bien. Una vez importado en el módulo principal, podemos venir, por ejemplo, a la página de Customer y aquí mismo vamos a crear una nueva sección donde vamos entonces a utilizar esta tabla que acabamos de crear. Vamos Si guardamos y vamos a nuestra aplicación, podemos ver cómo ya tenemos aquí nuestra nueva tabla que hemos creado. Muy bien. Entonces, la idea principal sería básicamente utilizar este mismo código, pero luego hay que hacer unas modificaciones. Entonces, para ello vamos aquí en nuestra tabla, nuestro módulo de tabla, y
Copiamos esto en nuestro componente nuevo, nuestro nuevo componente de tabla. Ok. Y ahora, si podemos observar, nos está mostrando esto en rojo, es porque nos reconoce esta propiedad, ¿no?, dentro de lo que es el HTML. Y esto es porque en este módulo debemos de importar el módulo de tabla de materia. Entonces vamos acá y colocamos una table módulo y ahí lo importamos de Angular Materia. Ya no guardamos los cambios y como podemos ver aquí ya tenemos esa tabla, ¿no?, la misma tabla de aquí. Ahora necesitamos crear un modelo que nos permita replicar cada una de las características que tiene una columna en la tabla. Entonces, vamos a crear este modelo. Una vez que ya tenemos el modelo creado, ahora vamos a crear la estructura de lo que contiene una columna de Angular Material. Entonces, para ello, hacemos este análisis. Para mostrar una columna se necesita una definición. Tiene que tener un nombre. También, para el caso de la cabecera, tenemos que mostrar aquí un label, por ejemplo. Y finalmente aquí sería la data que se va a mostrar, ¿verdad? Ok. Entonces vamos y creamos una propiedad en nuestro modelo de tabla de columna, una propiedad llamada label, que nos va a servir como la etiqueta que vaya en la cabecera. Luego, la definición. Le podemos colocar una def que va a ser de tipo string. Y finalmente, lo que sería un data key de tipo string que vamos a utilizar para poder mostrar la data que se encuentra en esa pila. Entonces, eliminamos todas estas columnas de nuestra tabla, de nuestra nueva tabla, y vamos a crear en este componente una propiedad que sea de ese tipo, del modelo que hemos creado, que sería un array de tabla column. Y luego vamos a crear otra propiedad de tipo input que nos permita recibir ese array de columnas que se van a mostrar en esa tabla. Muy bien, ¿qué estamos haciendo acá? Creando un nuevo array a partir de solamente las definiciones de esa columna. De tal manera que pueda ser como un array de string, como el que tenemos aquí arriba. Entonces esto lo eliminamos, porque ya no vamos a usarlo así, sino que ya cuando se separen las columnas, aquí ya se le dice cuáles son sus respectivas definiciones que se llaman. Entonces, en el template debemos de hacer un ngFor para pintar cada una
de estas columnas que se van a mostrar en la tabla. Entonces hacemos un export. Entonces aquí que tenemos la definición de la columna. Ahora, para que se muestre la etiqueta, muy bien, por ahora vamos a escribir aquí data. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro for que va a recorrer ese array de columnas que le vamos a pasar para irla pintando, ahora vamos a la página de clientes. Entonces, aquí necesitamos pasarle la data y las columnas que se van a mostrar. Entonces, en el caso de la data, la tenemos acá, customer. En el caso de las columnas, hemos de crear una propiedad acá en nuestro componente que se llame table columns. Esto va a ser el tipo, un array de tipo table columns, y podemos crear un método que nos permita setear las columnas que queremos mostrar. Entonces, si vemos en la página de cliente tenemos la columna de name, la columna de last name, la columna de birthday, la columna de country. Entonces, básicamente necesitamos esas mismas columnas replicarlas acá. Entonces, básicamente necesitamos replicar esas mismas columnas. Entonces, aquí tenemos la columna name y la definición es igual name, y el data key va a ser igual name. Tenemos last name, last name, este data key va a representar eh, al objeto, ¿no? A la key del objeto que le estamos pasando para pintar la columna. O sea, cada uno de estos, ¿no? Cada una de estos. Y de, de, de. Y luego acá tenemos country, country, country. Ahora cuando inicie, queremos setear esas
columna. Vamos, la seteamos y en costume le pasamos la columna. Guardamos los cambios y como podemos observar en nuestra nueva tabla, ya está recibiendo las columnas que le estamos pasando y la data. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que se pinte la data? Bueno, a ver. Una manera puede ser la siguiente. Aquí en data le decimos que como en realidad la fila es un objeto, entonces podemos acceder a la propiedad al valor de ese objeto mediante su propiedad. Entonces la propiedad la tenemos en la columna, en la propiedad de la columna llamada data key. Si guardamos los cambios, podemos ver ya cómo estamos accediendo a cada uno de los valores que hay en esa fila. Pero si se dan cuenta, en el caso de esta columna de birthday, no está mostrando el formato que se necesita. Entonces, para que se pueda mostrar el formato, lo pudiéramos solucionar con crear un pie al cual le pasemos la fila y la columna y mediante una propiedad en la columna que nos permita identificar si tiene, de qué tipo es y si tiene formato, para de esta manera mostrar el formato que se requiere. Entonces nos vamos al modelo primero y vamos a crear una nueva propiedad que sea opcional llamada formato. Es de tipo string. Y además, otra propiedad también opcional que nos indique qué tipo de datos se va a mostrar en esa columna. No, pero en este caso, por ejemplo, vamos a empezar con data. Sería tipo date. Ahora vamos a crear nuestro pie. Este pie vamos a llamarlo ¿sí? Column value. Pie. Entonces, en este pie, ¿qué queremos? Queremos recibir la fila, ahora mismo sería el tipo N, y queremos recibir los argumentos, pero no como un array, sino vamos a recibir simplemente la columna, que sería de tipo column, table column. Entonces, por ejemplo, a ver, si le decimos row, column, data key, y vamos a la tabla nueva que estamos creando, y hacemos un refactoring aquí, haciendo lo siguiente. Le decimos que use el pie column value y le pasamos la columna. Guardamos los cambios y como podemos ver, nuestra tabla sigue funcionando. Pero ahora necesitamos indicar el tipo y el formato que va a tener esa columna. Para ello entonces nos vamos a nuestra página de clientes y aquí, por ejemplo, en la columna de build date vamos a colocar el data type que va a ser tipo date y el formato que queremos. En este caso
eh, este formato, ¿vale? Y ahora en la columna, acá, perdón, en el pie, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Primero vamos a crear una variable que va a contener el valor de la propiedad de la columna. Va a ser igual a esto mismo. Y ahora creamos un switch. Y este switch va a ser de cada tipo, de cada data type que se le pase. Ok, muy bien. Entonces, queremos primero evaluar si esa columna tiene formato. Si no tiene formato, devolvemos el valor tal como viene, como está pasando. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Preguntamos si el column.format es distinto de undefined. Entonces, porque queremos hacer lo siguiente, queremos decir que el valor a mostrar va a ser igual a un nuevo, un pie de tipo date, y aquí debemos de indicarle el idioma. Entonces, por ahora, bueno, a ver, dejémoslo así. Entonces, una vez guardados los cambios, vamos y vemos que ya tenemos nuestra columna build date con el formato que se requiere. Entonces, ya con esto podemos reutilizar esta tabla ahora en la página de producto. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, eh, igual como hicimos en la pestaña de cliente, creamos nuestra propiedad eh, table column, va a ser un array de table column. Creamos un método para setear esas columnas.
Entonces, en la pestaña Producto tenemos eh, una tabla que tiene tres columnas: Name, Category y Description. Name y la definición sería Name y el data key sería Name. Y aquí tenemos Category. Category y Category. Y ahora vamos a Description. Y hacemos lo mismo. Inicie SSP. Guardamos los cambios y voilà. Ya tenemos aquí nuestra tabla. Entonces, como podemos ver, ya estamos reutilizándola. Ahora, en el caso de la categoría, se ve que se está mostrando lo que es el string de un objeto, ¿no? Que sería object. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, em, vamos nuevamente a nuestro table column, nuestro modelo table column, y en el data type vamos a crear otro tipo que sea object. Y ahora vamos al py y en nuestro py vamos a crear acá otro caso para los objetos, que es. Entonces, en este caso, como ustedes saben que un objeto en JavaScript, uno puede acceder a las propiedades a través del punto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, tenemos un objeto llamado persona. Por ejemplo, eh, person, decimos name, X. Podemos acceder a la propiedad de ese objeto mediante el punto. Entonces decimos person.name y ya estamos accediendo. Entonces, qué vamos a hacer? En la tabla que va a mostrar los productos, en el caso de la columna de categoría, en el data key, como pudimos ver que en el data key es en realidad un objeto, ¿no? Si ven, es un objeto, queremos mostrar, en realidad sería esto, lo que sería el name. Entonces, para ello, le decimos aquí que el data aquí sería category.name. Entonces, en el py, cuando la columna sea de tipo object, queremos es, primero, convertir ese data aquí en un array. Eh, Luego vamos a crear una variable temporal. Y ahora sí, vamos a hacer un recorrido por el array. Vamos a hacerlo por each.
Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que hacer una pequeña validación. Primero preguntamos si current value es igual a un define. Entonces, el valor actual de ese va a ser igual aquí a lo que tengo en mi pila, y según la key que estoy ahora mismo pasando. Y entonces aquí le doy return para salir de ese bucle y para el siguiente. Entonces en el siguiente le digo el current value va a ser igual a lo que tiene current value según su propiedad en la key le esté pasando. Y finalmente digo que display value va a ser igual a current value. Guardamos los cambios y vemos que ahora no se muestra. Ahora, ¿por qué no se está mostrando la categoría? Bueno, vamos a revisar el código. A ver. Product, category. Ya está. Es que nos está faltando decirle de qué tipo. Y este es un tipo object. Guardamos. Miramos nuevamente. Y ahora sí podemos ver cómo se muestra. Entonces, como pueden observar, ya tenemos un solo componente de tabla, el cual estamos reutilizando en varias páginas. Y de esta manera sí es escalable, porque si en un futuro nos piden crear una nueva página, una pestaña donde se coloque otra tabla que muestre otro tipo de contenido, bueno, ya tenemos la tabla y ya no tenemos por qué crear una nueva, sino reutilizamos la que ahora mismo tenemos. Entonces, ya, bueno, podemos con esto quitar de acá de la tabla de productos, por ejemplo, la tabla anterior que teníamos, y de customer también quitar la tabla anterior, guardamos los cambios y ya podemos ver cómo estamos utilizando una misma tabla para mostrar contenidos diferentes, ¿sí? Y si observan claramente, si observan con cuidado acá, se ve que, bueno, básicamente estamos usando una tabla dentro del módulo, y de este módulo contamos con un py, con un modelo y con un componente, que es la tabla. Finalmente nuestro componente quedaría tan sencillo como este, ¿sí? Bueno, esto sería básicamente todo. Espero que les haya servido o les sirva en un futuro. Y bueno, ante cualquier pregunta, interrogante, por aquí estamos disponibles. Si desean quizás saber cómo se le puede agregar ordenamiento por columna, un campo de búsqueda, paginación, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto haré un nuevo video mostrándoles cómo hacer esa otra parte de la tabla. Así que nos vemos hasta un próximo video.